Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo proyecto de Machine Learning, en donde resolveremos el proyecto de MNIST con Scikit-Learn. Este proyecto nos servirá para entender cómo manejar las imágenes y ver cómo podemos hacer un análisis exploratorio con este tipo de datos. Además de que veremos cómo obtener las métricas de calificación para este modelo que no hemos visto antes. Sin más, comencemos con este proyecto. Muy bien, vamos a comenzar con este proyecto y uno de los puntos es que, bueno, no tenemos que descargar el conjunto de datos de una página externa, sino que al ser un conjunto pues ya muy popular, ya se encuentra en Scikit-Learn para que lo podamos utilizar desde ahí directamente. Entonces lo que vamos a hacer es importar las librerías base que siempre tenemos que importar. Pandas, vamos a importar NumPy, vamos a importar matplotlib.pyplot.plt y vamos a importar la siguiente, es from sklearn.datasets import fetch openml y listo. Esperamos a que se ejecute y en lo que se ejecuta pues podemos ir cargando la variable donde vamos a descargar este conjunto de datos, que me parece que aquí me equivoqué, que no es así, es SK. Y ahora sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente, es fetch-openml, va a ser mnist-784 y vamos a descargar la versión 1. Y lo que vamos a hacer es ver en pantalla qué es todo lo que se descarga. Mnist, me equivoqué, es mnist. Ahora sí, esperamos a que se descargue y vamos a ver todas las variables que tiene este conjunto de datos porque vamos a ver cómo se descarga. Este conjunto es muy popular porque nos permite comenzar a entender cómo es que un algoritmo de Machine Learning maneja las imágenes. Esto es todo lo que se descarga. Cuando cargamos este conjunto de datos, vamos a irnos para arriba. Primero por acá tenemos, como podemos ver, todos los valores de los píxeles del 0 al 255. Me parece que es el número hasta el que llega. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen es de 28 por 28, entonces son 784 píxeles en total. Y tenemos el valor de cada uno de esos píxeles. Va desde el 0 hasta el 254, me parece que es. Entonces, ya estamos viendo que lo que vamos a hacer en este algoritmo de Machine Learning es que vamos a analizar cada uno de los píxeles, cada uno de sus valores y vamos a descubrir pues cuál es el número que se encuentra dibujado. Bueno, vamos a entrenar un algoritmo de Machine Learning para que nos diga cuál es el número que se encuentra dibujado. Y bueno, la información la tenemos por acá. Entonces, así no nos sirve, vamos a quedarnos solamente con la información que necesitamos para poder comenzar a trabajar. Entonces voy a dar aquí a ocultar resultados y lo vamos a guardar de la siguiente forma. Vamos a hacer en X y en Y. Va a ser igual a lo siguiente, a mnist.data. Nos quedaremos con todos los valores de los píxeles en X y en Y nos quedaremos con el target, que es el objetivo. Y lo que vamos a hacer aquí es que transformaremos todo esto a enteros. Ejecutamos y cuando veamos, pues ahora en X tenemos los valores de cada una de los píxeles. Vemos que tenemos aquí desde el píxel número 1 hasta el píxel 784 y en Y pues tendremos cada uno de los números a los cuales hace referencia cada una de las filas. Vemos que el primero es 5, 0, 4, 1, 9 y así sucesivamente hasta tener todos los valores que tiene este conjunto de datos. Entonces, vamos a ir descubriendo un poquito de información de este conjunto de datos. Voy a cerrar esto que no me sirve, simplemente era para ver cómo lo teníamos. Vamos a hacer un x.describe. Este se va a tardar un poquito en ejecutarse
pero nos va a servir para saber el valor máximo. Aquí está, 254. Entonces vamos desde el 0 hasta el 254. La realidad es que para este problema, aunque tengamos los números, aunque cada uno de los valores de los píxeles sean números, pues la realidad es que no nos sirve tener una descripción general más que saber hasta cuál es el valor máximo del píxel. Entonces, en realidad, bueno, todo esto no nos sirve absolutamente de nada, pero bueno, rescatamos un poquito de información de este describe. Lo que sí nos sirve es ver dibujados los valores de este conjunto, ver cómo es que se encuentran dibujados cada uno de los números del 0 al 9. Y eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer un fig, access, va a ser igual a plt.subplots. Va a ser de 4 por 4. Vamos a dibujar 16 números y pondremos un fig size. En este caso va a ser de 6,6. Después haremos lo siguiente. Haremos un work for y ax in enumerate de access.flat. Y escribiremos lo siguiente. Va a ser index. Va a ser igual a np.random.randint de la longitud de x. Después haremos lo siguiente, ax.imshow va a ser x.iloc de index.values.reshape de 28,28. Y el esquema de colores se va a ser gray. ¿Qué es lo que estamos haciendo hasta este punto? Estamos creando nuestra figura en donde vamos a dibujar 16 números. 4 por 4 va a ser 4 filas y 4 columnas. Entonces tendremos 16 números. Lo que hacemos aquí es que hacemos, como tenemos una matriz de 4 por 4, lo que hacemos es que todo aquí lo tenemos en una sola fila. En este caso van a ser 16 valores. Y lo que vamos a hacer es ir recorriendo cada una de esas posiciones. Después, aquí en index, lo que hacemos es que tomamos un valor aleatorio de todos los valores que tenemos en el conjunto de datos. Entonces, dibujaremos un 8, dibujaremos un 4, un 0, un 3, un 9, lo que sea, se elegirán aleatoriamente. Después aquí mostramos esa imagen que se seleccionó anteriormente por acá. Y lo que hacemos es que tomamos sus valores y les cambiamos la forma. ¿Por qué? Porque recordamos que los valores están en una fila y las imágenes no se dibujan de esa forma. Las imágenes son píxeles en X, píxeles en Y. Entonces aquí transformamos esta matriz 4x4, la hicimos en una sola fila y aquí tenemos los valores en una sola fila. Lo que hacemos es que los cambiamos a una matriz de 28 por 28, que ese es el tamaño de nuestra imagen. Después hacemos lo siguiente, ax.setTitle va a ser igual a lo siguiente, f va a ser etiqueta o valor, le podemos poner mejor, valor, dos puntos, y vamos a poner lo siguiente, y.iloc de index. Haremos un x.axis of y pondremos por fuera un plt.type-layout y haremos un plt.show de esta forma. Y me parece que eso sería todo. Aquí me dice que esto está mal, porque claro, aquí este no va así, este va así, envuelve a todo. Entonces ahora sí se debería de poder ejecutar. Y aquí los tenemos algunos números que podemos encontrar en nuestro conjunto de datos. Vemos que en general hay unos números que se entiende muy bien a qué número hace referencia, ¿no? Este 9, 9, 4, pero tenemos algunos otros como este 1, este otro 1, este 1, este 7 que parece un 1,
y este 8, ¿no? Que como que no se entiende muy bien el número que está dibujado. Pero el objetivo que vamos a hacer es entender un algoritmo de Machine Learning que me diga cuál es el número que se encuentra dibujado. Y aquí estamos viendo, pues, toda la variedad de números que tenemos. Y de hecho, por acá yo tengo otra imagen que también nos puede dar una visión de otros números de este conjunto. Bueno, aquí está este 4, que está totalmente mal dibujado. Creo que ni un humano entendería qué es lo que está dibujado aquí. Esto va a afectar mucho a nuestro algoritmo de Machine Learning. Ven, este 8 parece más un 2. Este 0 podría ser, interpretarlo como un 6, podría ser. Este 7 que como que no se dibuja muy bien. Es decir, este conjunto de datos pues vemos que no es tan sencillo al momento de hacer el análisis de las imágenes. Y ese es el objetivo final que tenemos para, para nuestro problema. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es otro gráfico que nos va a permitir a nosotros entender cómo es que están distribuidos todos los números, cuántos 8, cuántos 9, cuántos 4, cuántos unos, cuántos ceros tenemos. Vamos a hacerlo de la siguiente forma, hacer aquí un plt.figure, hacer un fig size de 8 por 4, va a ser ax igual a, aquí no importé me parece, no vamos a importar Seaborn as sns, que me hizo falta, sns.countplot, va a ser x igual a y punto, no nada más y, x igual a y, va a ser un for p in access.patches, dos puntos. ¿Qué es lo que va a pasar en este punto? Vamos a graficarlo así directamente. Podemos hacer vamos a quitar este. Podemos hacer aquí un plt.show. Me parece que, a ver si se dibuja este gráfico. Aquí lo tenemos. Entonces, lo que hacemos en este complot es que dibujamos barras, hacemos el conteo de la cantidad de ceros, de unos, de dos, de tres y así sucesivamente que tenemos en este conjunto de datos. Esta información pues nos sirve y nos podemos dar una idea fácilmente de que del 1 es del número del que más datos tenemos y del 5 del que menos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agregarle más información a este gráfico para pues que lo podamos leer un poquito mejor. Entonces, lo que vamos a hacer es que el countplot lo vamos a guardar en la variable ax y haremos lo siguiente: for p in access.patches. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Vamos a ir recorriendo cada una de las barras de forma individual. Y a cada una de las barras les vamos a escribir el siguiente texto. F va a ser aquí int de p.get-height de esta forma. Les pondremos un p.get-x más p.getWidth, que aquí se está poniendo. El problema es de que si le doy al tab se va a poner todo esto y no quiero todo ese código. Entonces lo voy a hacer a mano. Y tendremos después sobre 2. Después p.getHeight menos 500. Y después tendremos, vamos a hacer aquí un enter para que se vea HA, va a ser igual a center. Tendremos un VA igual a bottom. Tendremos un font size igual a 10. Y por último tenemos un color igual a black. De esta forma. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, lo que se nos va a dibujar es lo siguiente. Tenemos el valor de cada una de las barras que se están dibujando aquí. Entonces, ya podemos ver textualmente que de ceros hay 6.903, de unos 7.837 y de 5, que es el que menos tenemos, 6.313.
Ahora vamos a explicar todo este texto, este código de por aquí, ¿no? Que es un poquito difícil de entender. Entonces, lo que tenemos aquí es que le estamos indicando que queremos dibujar un texto. Y aquí le estamos diciendo cuál es el texto que queremos dibujar. En este caso es la altura de la barra. Entonces, tenemos el valor, que así es como obtenemos la cantidad de ceros y unos y demás que tenemos en el conjunto de datos. Este es el texto que le estamos diciendo que queremos dibujar. Todo lo demás que tenemos por acá es la posición, la altura y demás, el color, el tamaño de el texto. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo aquí es que obtenemos la posición. Aquí con getX obtenemos la posición inicial de la barra en el eje X. Después con lo que hacemos con p.get-width sobre 2 es que ajustamos la posición, con lo cual vamos a centrar el texto de la barra. Después con p.getHigh menos 500, lo que estamos viendo aquí es de que se va a colocar el texto 500 unidades por debajo de la altura de la barra. ¿Y esto para qué? Para que no se sobreponga el texto y no esté por acá arriba, sino esté dentro de la barra. Con HA Center alineamos horizontalmente el texto en el centro de la barra. Vemos cómo está el centro. Con VA igual a bottom alineamos verticalmente el texto en la parte inferior de la barra. Le especificamos el tamaño del texto y el color. Entonces, solamente esto es para que el texto aparezca en el lugar en donde nosotros queremos que aparezca. Y ya lo que podemos hacer es ir agregando más información a este gráfico con plt.title. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar el texto que dice distribución de las etiquetas del dataset MNIST. Después tenemos plt.xlabel, que este va a ser el dígito o el número. Después plt.ylabel, tendremos la cantidad. Ejecutamos y ahora sí ya tenemos pues este gráfico. Entonces ahora sí ya sabemos la cantidad exacta de números que tenemos en este conjunto de datos. Ya sabemos la distribución. Entonces, ahora, ¿qué otra información podemos obtener, no? ¿Qué más podríamos sacar de todo esto? Ya tenemos la cantidad de números, ya tenemos números aleatorios. Lo que podremos hacer es obtener un promedio de cómo es que se encuentran dibujados todos estos números de la siguiente forma. Vamos a hacer otra figura. Fig, access va a ser igual a plt.subplots de 2,5 y tendremos un fig size de 10,5 y haremos lo siguiente: for i in range de 10, haremos lo siguiente: a x va a ser igual a access, va a ser lo siguiente, esta división y este porcentaje. Ahorita vamos a explicar qué es lo que está haciendo cada uno de estos operadores. Average image va a ser igual a x, tendremos y.as, no, nada más es y, este es el conjunto x, tiene que ser igual a i. Punto min de axis igual a 0, punto values punto reshape de 28,28. Lo siguiente será ax.amshow. Dibujaremos la imagen, average image, y le daremos el cmap igual a gris. Aquí me equivoqué, average image. Y después vamos a poner por acá afuera images. Haremos un plt.show. Entonces ya con esto se nos debería dibujar cada uno de los números. Y ahorita vamos a explicar qué es lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo?
que principalmente esta parte del código, que creo yo es la que más ruido genera, que es lo que estamos haciendo. Aquí yo estoy definiendo la posición en la cual se van a dibujar cada uno de los números, el 0, el 1, el 2, hasta el 9. Si nos damos cuenta, tenemos dos filas y cinco columnas. Entonces, este primer valor de la lista me dice en dónde, en qué fila se va a dibujar cada número, y este de por acá me está diciendo en cuál columna se va a dibujar cada uno de los números. Por ejemplo, vamos a hacer cada una de las operaciones de forma manual. ¿Qué es lo que pasa si yo hago esta operación? Me va a regresar un 1. ¿Por qué? Vamos a otro bloque de código. Si hago 6 sobre 2, 6 sobre 5 me va a regresar 1.2. Este operador lo que hace es que redondea hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este caso? Si yo tengo por ejemplo, un 2, este operador me va a regresar 0, porque si yo hago 2 sobre 5, vemos que me regresa 8.4. Si yo redondeo este número hacia abajo, es 0. Entonces, yo sé que este resultado me va a dar para todos estos números del 0 al 4. Veamos, si yo hago acá el 3, 0, el 4, 0. Entonces, así es como defino la fila en la cual se va a dibujar cada uno de los números. Y este operador de por acá lo que hace es que me retorna el resto. Vamos a hacer esta operación. Por ejemplo, si yo hago 2 porcentaje 5, vemos que me regresa un 2. Si yo hago la operación de 2 sobre 5, que de hecho me parece que es la que ya teníamos acá, vemos que me regresa un 0.4, ¿no? Yo sé que si hago esta operación, yo le agrego un 0 al 2, después le hago el punto decimal y 5 por 4 me da 20 y ese es el resultado. Pero yo sé que si yo hago la operación es 2 sobre 5, yo sé que me va a quedar un 0 arriba y me van a sobrar 2. Entonces, de esta forma es en donde obtengo la columna en la cual se me va a dibujar cada una de estos números. Entonces, si yo lo hago con 1, yo sé que me sobra 1. Si yo lo hago con 3, yo sé que me sobra un 3. Un 4, yo sé que me sobra un 4. Entonces, esto es lo que estoy haciendo por acá. Si yo hago esto con el 6, me sobra 1. Aquí lo tenemos. Si yo lo hago con un 8, me sobra un 3. Acá la tenemos. Entonces, de esta forma es eh, como yo estoy obteniendo la posición en la cual se me va a dibujar cada una de estos números. Esto funciona por cómo yo distribuí la matriz de 2,5, dos filas y 5 columnas. Ya depende de cómo ustedes la vayan a hacer, pues ya variará la operación que se encuentra por aquí, ¿no? Entonces, por eso estoy haciendo esta operación, simplemente para saber la posición en la cual se me va a dibujar cada uno de los números. Y lo que yo estoy obteniendo al final es cómo se ve en promedio cada uno de estos números. Lo que yo estoy haciendo por acá es, estoy obteniendo el 0, todas las imágenes que son un 0, saco el promedio de cada uno de los valores de sus píxeles y dibujo esa imagen final. Esa imagen juntando todos los ceros, todos los unos, todos los dos, todos los tres. Y es lo que estoy haciendo por acá. Esto simplemente me sirve para saber cómo es que se vería un 5 si tomamos todos los 5 que tenemos en el conjunto de datos y vemos que se ven muchísimo mejor, claramente, porque pues estamos sacando el promedio. El que varía un poco cómo se ve, pues es el 1, ¿no? El 1 no se ve muy bien, se ve un poquito raro, pero todos los demás números, pues parece ser que se dibujan de una forma muy, muy buena, por lo que quiere decir que pues al menos el 1 se ve un poquito extraño. Al final ya sé que podría ser el número que más ruido me genere. Lo que voy a hacer al final es lo siguiente, vamos a poner un título. Este título va a ser para cada uno de los números, entonces va a ser F, va a ser promedio y pondremos aquí I. Y después por acá va a ser un ax.axis, va a ser igual a off. Hacemos el type layout, ejecuto y ahora sí cada uno de los números se me dibuja un poquito mejor y ya sabemos
a qué número hace referencia por el título que tienen. Entonces así es como se ven todos los números en general, tomando en cuenta todas las imágenes. Entonces ya después de todo esto que hicimos, que fue más que nada para conocer nuestro conjunto de datos, ahora sí podemos pasar a la creación de los algoritmos de Machine Learning. En este caso solamente vamos a crear dos, porque también vamos a ver otras cosas que podemos sacar de los algoritmos de clasificación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a resolver, aquí voy a poner que ya empieza Machine Learning. Lo que vamos a hacer en primer lugar es que vamos a obtener, vamos a ponerlo por aquí. En este caso, va a ser solamente entrenaremos primero para el número 5. Porque yo sé que del 5 es del que menos números tenemos. Entonces vamos a entrenar un algoritmo de Machine Learning para que solamente me identifique si el número es 5 o no es 5. Entonces lo que vamos a hacer es una clasificación binaria, sí y no. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Número, hace lo siguiente, va a ser y-binary. Va a ser igual a y igual a 5 de esta forma. Entonces ya solamente me acabo de quedar con los números 5 en esta variable de por acá. Lo siguiente que voy a hacer es from sklearn.model-selection importaremos train test split. Aquí lo tenemos. Después from sklearn importaremos preprocessing. From scalar.preprocessing importaremos standard scalar. ¿Por qué vamos a escalar los valores? Porque recordamos que tenemos desde el 0 hasta el 255. Entonces la diferencia entre valores entre cada uno de los píxeles es 254, perdón. La diferencia entre cada uno de estos valores es muy alta. Del 0 al 254 es muy alta, entonces esto nos puede afectar a mi algoritmo, por lo que vamos a escalarlos. Entonces, ahora sí vamos a hacer lo siguiente. Xtrain, Xtest, vamos a hacer la división del conjunto de datos de entrenamiento y de testing. En este caso, pues va a ser X y Y binary. Esto es importante para solamente hacerlo con el 5. Le diremos que el conjunto de testing va a tener el 20% de los datos y agregaremos esta semilla para que, si lo hacen ustedes en casa, pues les salga la misma división. Después escalaremos los valores con estándar scalar de xtrain y de x-test. Esto es todo lo que haremos, que ya es lo que hemos estado haciendo en proyectos anteriores. Después importaremos el algoritmo de Machine Learning que vamos a utilizar, from sklearn.linear-model, importaremos Logistic Regression. Esta de por acá. Aquí me equivoqué porque es linear model. Crearemos el modelo. Modelo va a ser igual a logistic regression. Y aquí vamos a agregar una parte importante. Vamos a agregar el máximo, las iteraciones máximas que va a tener este algoritmo, que van a ser 1000. Ahora, ¿qué estamos haciendo cuando definimos esto de max-iter? Este parámetro nos sirve para establecer el número máximo de iteraciones que el optimizador de Logistic Regression utilizará hasta encontrar los coeficientes óptimos para este modelo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que el modelo se va a estar entrenando, va a estar iterando entre los datos, con los datos, hasta encontrar aquellos parámetros, hasta encontrar los coeficientes óptimos que nos den el mejor rendimiento. ¿Qué es lo que pasa? Me parece que este de MaxIter está definido por defecto en 100. Si el modelo no itera lo suficiente, nos puede dar una solución pues no óptima para los datos. Esto importa mucho cuando tenemos datos complejos. En este caso tenemos imágenes, tiene que estar leyendo cada uno de los píxeles el valor que tiene. Entonces es importante que itere en los datos hasta que encuentre los coeficientes correctos que nos den al final a nosotros el mejor rendimiento. Entonces ejecutamos
Y aquí lo que está haciendo es que comienza a hacer el entrenamiento de nuestro modelo de Machine Learning y aquí lo tenemos. Entonces ahora sí podemos hacer un from sklearn.metrics, importaremos accuracy score y obtendremos el classification-report. Y vamos a obtener lo siguiente, vamos a hacer un y-pred, va a ser igual, vamos a ver que nos da aquí. Esto sí lo queremos, el accuracy score. Y vamos a obtener también lo siguiente. Vamos a hacer aquí directamente en un print. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Classification report va a tener en cuenta y-test y y-pred. Ejecutamos y tenemos este reporte de clasificación en donde tenemos todas estas métricas que en proyectos anteriores obteníamos de forma manual. Tenemos la precisión, el recal y el F1 score, la memoria, el recal, para cada uno de los valores. Recordemos que este problema es un problema binario de true y false, de sí y no. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Por ejemplo, en la precisión, lo que me está diciendo es que el 98% de los valores que no son 5 me los identifica correctamente. Tiene esa precisión con el 98% de los datos. Pero con los números que sí son 5 vemos que la precisión baja y es de solo el 90%. Entonces, ¿cómo podemos leer este valor? Es el 98% de los valores clasificados como no 5 son correctos. Y el 90% de los valores clasificados como 5 fueron correctos. Así es como se lee. Y lo mismo pasa con la memoria. En este caso es el 99% de los ejemplos que son realmente no 5 fueron identificados correctamente. Y acá es el 82% de no son, de los valores que son realmente 5 fueron identificados correctamente. ¿Por qué cambia estos valores entre los que no son 5 y los que sí son 5? ¿Por qué? Porque recordemos que para empezar hay menos 5. El 5 es el valor del que menos datos tenemos, entonces eso también puede llegar a afectar la precisión, la memoria y el F1 de mi modelo. Identifica más los otros porque tiene más valores de los cuales aprender y a diferencia de los 5 pues es de los que menos hay. Entonces, esto nos puede dar una idea a lo mejor de decir, oye, necesitamos más 5 al conjunto de datos, agregarle más valores 5, o podemos decir que tenemos que mejorar a lo mejor la escritura de esos 5 para que sean más entendibles para mi algoritmo de Machine Learning. Entonces, lo que obtenemos es cada una de estas métricas para cada uno de los valores. En este caso, si es 5 o no es 5. Entonces, digamos que este es un reporte un poquito mejor, ¿no? Y esto de support me dice lo siguiente, son 12.727 valores que no son 5 y 1.273 números que sí son 5. Solamente me está diciendo la cantidad de valores que tiene cada uno de estos valores, el true y false. Entonces, ahora, ¿cómo podemos dibujar esto de otra forma? De la siguiente manera, podemos hacer un from sklearn, importamos metrics, vamos a hacer un disp de dispersión, vamos a hacer metrics punto confusion matrix display punto from bajo predictions, va a ser y bajo test y bajo pred. Haremos un disp punto figure bajo punto subtitle, va a ser matriz de confusión. Y después haremos aquí un print, ejemplo, de f de matriz de confusión, dos puntos, y la dibujaremos aquí, va a ser this.confusion matrix. Que lo que podemos hacer es hacer un salto de línea
Y aquí lo tenemos. Y aquí me parece que me equivoqué. Confusion. Y después tendremos lo siguiente, un plt.show para que se dibuje el gráfico. Y aquí lo que tendremos es la matriz de confusión que ya hemos hecho anteriormente. Aquí están. Y ya sabemos que aquí tenemos los verdaderos negativos, los falsos positivos, los falsos negativos y los verdaderos positivos. ¿Cómo podemos leer esto? Entonces que tenemos 12.606 números que fueron identificados correctamente como no 5. Tenemos 121 números que fueron incorrectamente identificados o clasificados como 5. Tenemos 230 que fueron erróneamente clasificados como no 5. Y tenemos 1043 5 que fueron identificados correctamente como 5. Entonces, aquí lo tenemos. Vemos que en general, pues, los errores no son muchos, por lo que aquí se ve en las métricas que sacamos por acá. Por eso tenemos valores altos, ¿no? Del 0.9 en la precisión, del 0.8 en la memoria y demás, pues porque en general el modelo tuvo un buen rendimiento. Y si queremos, pues podemos hacer un gráfico para ver aquellos números en los que se equivocó y ver si podemos sacar un poquito de información de cada uno de ellos. Entonces vamos a lo siguiente. Es x-test-numpy va a ser igual a np.array de x-test. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos transformando los valores de x-test a un arreglo de numpy. Después incorrect-index va a ser igual a np.where y-pret diferente de y-test. Y obtenemos aquellos valores de la posición número 0. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues simplemente estamos obteniendo aquellos valores en los cuales mi algoritmo de Machine Learning se equivocó. Entonces aquellos en donde dijo que eran 5 y no eran 5, o aquellos en donde no eran 5 y si eran 5 para ver qué números fueron en los que se equivocaron. Después un plt.figure de fixed size de 12,10. Después un for y index va a ser igual a, no, perdón, va a ser enumerate de incorrect index y solamente dibujaremos los primeros 10 valores. Aquí vamos a agregar 2,5 y más 1 para indicarle la posición en donde se va a dibujar cada uno de los gráficos. Esto es distinto a lo que hicimos por acá. También de esta forma podemos, lo que hicimos acá, de esta forma también le podemos especificar la posición en donde se va a dibujar cada uno de los valores. Después va a ser un plt.amshow, va a ser x-test-np de index.reshape a 28,28 para que se dibuje en este tamaño, cmap igual a gray. Después tendremos un plt.title donde será lo siguiente, va a ser la predicción, era lo siguiente, y-pret el index, y el valor verdadero era el siguiente, y-test.iloc de index. Y simplemente haremos acá un plt. Aquí, así me falta también un plt.axisOf, un tileLayout, un plt.show, ejecutamos y tendremos lo siguiente. Aquí me dice que, equivoqué, aquí es title, de esta forma. Y aquí los tenemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este caso? Por ejemplo, este número, este 8, mi modelo de Machine Learning dijo que era 5, pero no es. Este 5 de por acá, mi modelo me dijo que no era 5 y sí es. Lo mismo con este, lo mismo con este. La predicción fue falsa, pero el verdadero era true. En este caso, este es un 3. El modelo dijo que sí era 5 cuando el verdadero era falso. Este 0 me dijo que era 5 cuando era falso.
Este 5 dijo que era falso cuando era verdadero. Entonces aquí tenemos algunos valores en los cuales se equivocó. ¿Cómo podríamos nosotros entender estos errores? Por ejemplo, en este 8 podríamos decir que a lo mejor la curvatura del 8 la pudo confundir con la curvatura que tenemos aquí en el 5. Este 5 en el que se equivocó, pues en realidad lo podemos decir, a lo mejor pensó que era un 6, ¿no? Podría ser la forma de un 6. Aquí solamente le hizo falta entender esta parte de aquí para que se diera cuenta de que no era de que no era un 6, ¿no? En este 5 a lo mejor pensó que era un 1. Vimos los unos cómo estaban dibujados o los 7 un poquito extraños. A lo mejor pensó que este era un 7. Este número pensó a lo mejor que era un 3, ¿no? Podría ser, o no sé qué pudo haber pensado, yo tampoco entiendo este valor de por acá. Este 3 lo confundió con un 5, podría ser de nuevo por la curvatura de aquí, es muy pronunciada, a lo mejor por eso pensó que esto era un 5. Acá este 0, aquí sí no sé en qué momento pensó el modelo que esto era un 5, aquí sí no encuentro ninguna explicación para esto. Este 5 a lo mejor pensó que era un 6, este también un 6, este 3 de nuevo podríamos ver y pensar que fue la curvatura. Pero aquí tenemos un poquito en general los números en los cuales se llegó a equivocar. Entonces, ahora ya que nosotros entendimos cómo es que se entrena un algoritmo de Machine Learning para, en este caso, solamente una clasificación binaria, vamos a hacer ahora la clasificación completa para que identifique todos los números del 0 al 9. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces, aquí ya va a ser, por ejemplo, algoritmo completo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a regresar para copiar el código para no volverlo a hacer. En este caso, copiaremos todo esto del xtrain, xtest. En este caso, no va a ser y-binary, sino va a ser simplemente y, para que tomemos todos los valores y ejecutamos este código de por acá. Después vamos a utilizar otra vez el mismo algoritmo, la regresión logística, y la regresión logística la podemos utilizar para una clasificación múltiple, no que solamente sea para sí, no, agregándole lo siguiente, va a ser multiclass igual a multinomial. De esta forma nos aseguramos de que la regresión logística funcione bien cuando tenemos más de dos clasificaciones. Lo que hacemos ahora es ejecutarlo normal, aquí lo tenemos, aquí comienza, y después podemos obtener de nuevo la métrica. Entonces vamos a ver ahora qué tan bueno es este modelo. Aquí se tarda más porque obviamente ya son todos los números, tiene que leer todas las imágenes, aprender de cada una de ellas, y una vez que aprenda, entonces sí va a ejecutar lo siguiente. Esto puede tardar a lo mejor algunos segunditos más, vamos a esperar. Y aquí lo tenemos. Entonces ahora lo que obtenemos aquí es la precisión del modelo y tenemos cada una de las métricas para cada uno de los valores. Entonces vemos que en general el modelo tiene una precisión del 91.5% y vemos la precisión que tiene para cada uno de los valores de mi conjunto de datos. En este caso vemos una cosa bastante obvia, ¿no? Que ya sabíamos. Vemos que el número 5 tiene la menor precisión, la menor memoria y el menor F1. Bueno, en este caso el F1 lo comparte con el número 8. Pero vemos que la precisión es del 88%, la menor de todos los demás, porque ya sabemos que del número 5 es del número del que menos valores tenemos. Y vemos que el que mayor precisión presenta es del 0. Y esto pues podría ser bastante obvio, porque el 0 es un número sencillo, ¿no? Pues es simplemente un círculo. No hay mucha falla ahí. Y del 1 también siendo el segundo, me parece, porque pues bueno, es solamente un palo, ¿no? Simplemente ya, no hay mucha complicación ahí. Y del 5 pues lo que podríamos pedir a lo mejor es que se pongan más números, más 5 en el conjunto de datos o que se dibujen mejor. Lo mismo con el 9 que presenta también, me parece que la segunda peor precisión. Pero bueno, entonces aquí obtenemos cada una de las métricas individuales.
para cada uno de los valores y podemos sacar la matriz de confusión como lo hicimos en esta parte de por acá, pero vamos a obtenerla de una mejor forma y nos va a dar mayor información. Vamos a copiar todo esto y vamos a pegarla por acá. En este caso ya tenemos YPRED, YTest, entonces si ejecutamos obtendremos lo siguiente. Vamos a abrirla en una pestaña nueva para que se vea un poquito mejor. Podemos hacer un poquito de zoom. Y aquí tenemos lo siguiente. Vemos que tenemos 1282 ceros que se identificaron correctamente como cero, que de hecho es lo mismo que obteníamos por acá, ¿no? Acá está. Vemos que es la misma información que tenemos por acá, la precisión más alta, pero aparte nos da la siguiente información. Por ejemplo, el valor a predecir era cero, ¿no? Y lo que pasó es que, por ejemplo, hubo 11 ocasiones en donde el valor real era 8, pero lo predijo, lo clasificó como cero, el algoritmo de Machine Learning. Vemos que hubo 11 ochos que el modelo dijo que eran ceros. Vemos que hubo 11 5 que el modelo dijo que eran 8. Vemos que hubo 0 unos que el modelo identificó como cero. Tiene sentido porque aquí no hay pierde. Pero así se lee este gráfico. Entonces, hubo, por ejemplo, 16 ochos que el modelo dijo que eran 2. Aquí se equivocó 16 veces. Acá 32, acá 15, acá 44. Entonces podemos ir viendo cuál fue el que tuvo mayor error, que me parece que es este 51. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hubo 51 ocasiones en que el modelo dijo que era un 9 cuando en realidad era un 4. Es el número con el que mayor errores tuvo. ¿Esto por qué se puede deber? Bueno, a lo mejor como dibujaron el número 4 o el número 9. El 9 se parece mucho al 4, a lo mejor como lo dibujaron, o al revés. Hubo muchas veces que el 4 lo dibujaron de una forma que se parece o se asemeja mucho al 9 y por eso se equivocó. El segundo me parece que es este de por acá, este 49. Entonces hubo 49 veces que el modelo dijo que fue 7 cuando en realidad fue un 9. Entonces aquí podemos ver cuál fue el número con el cual cometió mayor error. Hubo 0 veces que el modelo predijo como 3 un valor que era cero en realidad. Tiene sentido. Hubo una ocasión, aquí curioso, hubo una ocasión que el modelo predijo que era 1 cuando en realidad era cero. Vemos que viceversa, porque hubo 0 ocasiones que el modelo predijo que era cero cuando en realidad era 1. Entonces ahí hay una eh, diferencia interesante. No es tan grande, pero vemos que hay una diferencia de 0 a 1. Entonces aquí podemos ver cuál fue el número con el cual cometió mayor error. Y lo que podemos hacer, si queremos, lo hemos estado haciendo con la matriz, con la regresión logística, podemos pasar a otro algoritmo de Machine Learning, por ejemplo, el K-vecinos más cercanos. Muy bien, aquí estoy grabando esta parte después porque cometí un error y me di cuenta cuando lo estaba grabando, pero no importa, ya es la parte final del algoritmo de los K-vecinos más cercanos, entonces lo podremos hacer sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a probar con ahora otro algoritmo de Machine Learning, el cual tenemos que importar. Entonces, lo haremos de la siguiente forma. From sklearn.neighbors importaremos kneighbors classifier de esta forma. Y aquí nos da el autocompletado. Me parece que voy a tener que hacer antes una pequeña cosa. Voy a quitar todo esto y voy a ejecutar todo porque no lo tengo. Entonces así me aseguro de que está todo listo para funcionar. Entonces, mientras esto pasa, vamos a ir creando nuestro algoritmo de Machine Learning. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Nos vamos a regresar y vamos a llamar a la división del conjunto de datos en entrenamiento y testing. Lo vamos a también hacer por acá. Lo vamos a dividir, lo vamos a escalar y lo vamos a utilizar por acá. Entonces es scalar
hacemos el escalado y aquí estamos haciendo el entrenamiento de nuestro algoritmo de Machine Learning tal cual y le definimos los destinos que queremos utilizar. En este caso pueden ser 5, 7, 9, 11. Siempre he recomendado que se utilice un número impar en este caso, porque lo que hace es que toma los vecinos más cercanos. Entonces si encuentra dos que son por ejemplo el número 5 y encuentra uno que es el número 2, entonces se va a ir por el que más hay. Y en este caso sería el 5. ¿Qué pasa si tenemos un número par? Imaginémonos que el más cercano es uno y el otro es el 5. Entonces no va a saber cuál tomar. Por eso se acostumbra a colocar un número impar en la parte de por acá. Y ya sabemos qué es lo que pasa por acá. Entonces podemos ir sin problemas a hacer, obtener las métricas. Entonces nos vamos aquí a modelo, hacemos la predicción, obtenemos la precisión y obtenemos el reporte de la clasificación. Y también podemos ya obtener pues la matriz de confusión como la teníamos por acá. Entonces ya la podemos poner porque ya sabemos que esto es todo lo que hemos estado haciendo nosotros. Esperamos un poco a que pase, ahí va entrenando todo, ha llegado ya a la parte más complicada, que es en donde se utiliza todo. Y ya una vez que llegue, entonces sí vamos a poder ver cómo es que se comporta este algoritmo, si es mejor este o es mejor la regresión logística. Entonces vamos a esperar un poco a que termine y una vez que termine veremos los resultados. Ahora sí ejecutamos este de por acá. Aquí también se va a tardar sus segundos porque tiene que entrenar el algoritmo. Esperemos que no tarde mucho, pero ya una vez que lo tengamos, entonces sí veremos cómo es que se comporta este modelo de Machine Learning. Y aquí lo tenemos. Entonces vamos a hacer la comparación, vamos a ir viendo la precisión del modelo en general. Tenemos un 94.6, o sí, un 94.6. Vamos a ver por acá cuál fue la precisión de nuestro modelo de la regresión logística. Fue 91.5, por lo que bueno, tenemos una mayor precisión con el algoritmo de los vecinos más cercanos. Y vemos aquí las métricas por cada uno de los valores. Vemos que el 5, que era el que tenía la menor precisión acá, era de un 88%. Acá pasa a ser de un 94%. Y de hecho, ya no es el peor. Ahora el peor es el número 9 con este algoritmo. Entonces vemos que si bien teníamos problemas por acá con este número, acá el problema ya es otro. Ahora es el número 9 el que nos presenta un problema. Entonces vamos a estar viendo, me parece que es el 9 y el que le seguiría sería el número 3, me parece que es el 93%. Y el número 5 pues está pues en la tercera posición de los peores, ¿no? Pero bueno, el peor es el 94%. Entonces, en general, este es las métricas, los resultados que se obtienen son bastante buenos, son 1000 veces mejores que los que obteníamos por acá. Bueno, 1000 veces tampoco, no hay que ser exagerados, pero sí hay una mejora considerable y lo podemos ver mucho mejor si vemos la matriz de confusión de la regresión logística y la comparamos con la matriz de nuestro modelo de los K vecinos más cercanos. Aquí voy a hacer un poquito de zoom y vamos a ver lo siguiente. En la matriz de confusión de la regresión logística veíamos que en el 9 con el 4 había 51 errores y acá 9 con 4, bueno, subieron. Ahora hubo dos más. Entonces, digamos que aquí este error no se soluciona completamente, pero ya no es el peor. Ahora vemos como el 9 con el 7 acá son 33 en la regresión logística y vemos acá en los K vecinos más cercanos como ahora es 9,7 el que tiene la mayor cantidad de errores. Pero en general, pues podríamos tener ahí estos detalles, estos valores, tomarlos en cuenta, ¿no? El 5 con el 8, 42. Entonces, hay algunos en donde los errores son bastante grandes, pero en general, si vemos la imagen completa, hay una disminución considerable, ¿no? Aquí hay 40, acá hay 13, baja mucho, acá hay 11, acá hay 4. Entonces, en general sí hubo una mejora. Acá tenemos otro tipo de errores,
otro tipo de números con los cuales pues hay un problema. Entonces nos damos cuenta de que no es tan fácil, ¿no? Acá hablábamos de que la regresión logística había que solucionar el problema de los 5, ya sea agregando más números 5 al conjunto de datos o mejorando la calidad de los números. Y ahora acá, en el de los k vecinos más cercanos, ahora tenemos otro problema y tenemos que decir, oye, el 9 y el 7, ahí hay un problema, el 5 con el 8 también hay un problema por acá. El 7 con el 9, si lo habíamos dicho, ¿cuál otro? El 9 con el 4, también ahí hay un detalle. Entonces, dependiendo del algoritmo que tengamos, pues tendría que ser la solución que propongamos en este caso. Ya depende mucho, obviamente, si nos fijamos solamente en la precisión y si también nos fijamos en la memoria o en el F1, el de los K vecinos más cercanos es mucho mejor que el de la regresión logística. Entonces nos podríamos quedar con este algoritmo y solucionar los problemas, ver qué mejoras les podemos hacer para mejorar estos problemitas que tenemos por acá, ¿no? Pero bueno, eso ya depende mucho de cada uno y como siempre es bien importante entender el problema al que nos enfrentamos y con qué lo vamos a enfrentar este problema. Entonces, esto ha sido todo por este video. Era un error bastante pequeño que había cometido por acá. No importa, ya se hizo. Entonces, si les gustó este video, no olviden suscribirse, dejar un like, un comentario. Si quieren ver algún conjunto de datos en específico que solucionar o algún problema en específico que abordemos en el canal, no duden en dejarlo en los comentarios para tomarlo en cuenta. Y también, si quieren apoyar mi contenido de una forma más directa, pues decirles que está la sección de miembros activadas en el canal, con el cual se pueden suscribir con 29 pesos. Es simplemente para apoyar mi contenido, eso no es obligatorio. Les agradezco mucho que se suscriban al canal, principalmente un comentario, un like, ayuda demasiado. Pero bueno, está esa opción si se me quieren apoyar más directamente. Entonces, eso ha sido todo por este video. También están los super gracias, que también es una forma de apoyar monetariamente. Pero bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido. Y si quieren ver más videos como este, pues bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.